galardón a esta empresa, reconociendo la labor al frente de la misma desde su comienzo, con tan solo 23 años, de su socia y gerente, Susana García Rama, y en la que ahora cuenta ya con una dilatada experiencia, profesionalidad y sólida reputación dentro de un sector como es el de la construcción, que como todos sabemos tiene escasa presencia femenina. Destacar su importante labor al frente de la misma, que ha conseguido que la empresa se consolide en una época como la actual, manteniendo una destacada solvencia y consiguiendo además conservar e incluso incrementar el empleo. Mención de honor y premio para Construcciones García Rama. De otra crisis de finales de los 80, que hubo aquí también bastante dura, en la que nuestro padre, que era un albañil con 4 hijos, pues quedó en el paro, lo pasó muy mal, en mi casa sufrieron mucho y como no quedaba otro remedio, pues tuvo que hacerse autónomo y empezar a ir buscando trabajo, y los hijos pues ayudarle, acompañarle en ese esfuerzo. Fue un reconocimiento a una trayectoria en la que queremos siempre ir mejorando día a día. Y sobre todo también el reconocimiento de una empresa familiar que se crea desde el esfuerzo, ¿no? Poco a poco y trabajando mucho. Bueno, yo como mujer, sí me pasó alguna vez que ibas a algún banco y te preguntaban por el jefe cuando ibas a pedir un crédito y te veían entre siendo que eras joven y mujer, pues decían, bueno, pero tu jefe, ¿dónde está? Bueno, soy yo. Supongo que el sentido común, la profesionalidad, el esfuerzo, el no dejar de conciliar, de seguir con tu vida privada, pero sí volcarte en tu trabajo, es fundamental para que se vea que tú estás luchando por llevar a la empresa hacia lo más, ¿no? Y cuando el equipo directivo ve eso, al final te impulsa para que tú también estés ahí en un equipo directivo. No tenemos recetas mágicas, quizás la suerte que tenemos es que nuestro sector, dentro del sector de la construcción, nuestro subsector es muy específico, que es la rehabilitación, y también el que no hayamos precisado financiación externa. Eso yo creo que es la clave hoy en día, porque la mayoría de las empresas que yo conozco, muchísimo mejores que la nuestra, muchas de ellas, las que estaban cerrando, lo hacen por problemas financieros. Está saliendo pues una nueva generación de emprendedores, aquí se está dando mucho apoyo, también desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, desde FADE, hay muchas instituciones que apoyan esto y es muy bueno. Y en la gente joven yo creo que hay un espíritu de intentar, bueno, pues eso, y si no encuentro trabajo, pues por mi cuenta me pongo y tengo unos sueños. Hay muchas empresas ahora mismo que son así como muy creativas, muy, bueno, que me gustan mucho, ¿no? Muy originales. Y yo creo que bien, que muy bien.